tener una conciencia plena de que vivimos para ti, de que te servimos es a ti, Señor Jesús, y que de esta forma podamos tener corazones puros para ti, Señor, que te agrade y que sean el centro, Señor, de todo lo que hacemos, Jesús, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Padre, que tu iglesia reciba la fortaleza necesaria, Señor, en su hombre interior, Jesús, para que sean llevados a una experiencia de poder contigo y se parezcan cada día más a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarse. Oh, Jesús. Maravillosa serie que terminó viviendo las bienaventuranzas. Hermosa serie. Muy necesaria en estos tiempos. Pero hoy vamos a hablar de un tema que son los... Yo le voy a ser sincero, siempre cuando hay un cambio de tema yo sufro porque no sé qué otra vez. Y esta semana leyendo los evangelios, uno nunca debe cansarse de evangelizarse, de autoevangelizarse. Porque cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted se está evangelizando. A veces creemos que evangelizar es solamente hablarle al pecador y al impío de Cristo. No, todos nosotros necesitamos ser reevangelizados todos los días. Porque estamos bregando con la carne, estamos bregando con el pecado y estamos en una condición de la que si la bendita gracia que un día nos salvó no nos acompañara, pereceríamos igualmente. Así que siempre debemos estarnos reevangelizando. Leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 4, verso 23, leo la versión TLA, la famosa historia de que Jesús se cansó y se sentó en el pozo porque estaba cansado. Y no habían comido tampoco, y los discípulos estaban preocupados porque no habían comido. Así que estaban buscando un puesto de menú barato, donde vendieran a 7 soles, 6 soles. Y se fueron a ver qué conseguían. Y dejaron al maestro ahí solo sentado en el pozo. Y resulta que al poco tiempo llega una samaritana, la famosa samaritana. Y si usted no lo sabe, yo se lo digo, los samaritanos y los judíos, por un tema cultural, diría yo más bien sectarista, no se trataban. Era más una razón judía que samaritana, porque los samaritanos eran impuros para los judíos, porque era sangre judía mezclada con sangre pagana. Eso eran los samaritanos. Pero esta mujer pues vio a Jesús ahí sentado y no le prestó atención porque pensaba que no le iba a hablar por esta misma problemática. Ya usted sabe lo que ocurrió. Jesús habla con ella, le desnuda el corazón, le dice esto, que ha tenido marido, lo que ha tenido no es el que tienes ahorita, y bueno, y todo aquello, y la mujer impactada, dame de esta agua de beber. Y bueno, la mujer entra en un tema cultural, que si ella se va a adorar a Dios, que si aquí, que si allá. Jesús le responde, y en el verso 23, Jesús le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe. Es decir, que hay hoy día, si antes había gente que estaba adorando a Dios de una manera incorrecta, entonces esto a mí me da a entender que hoy día también se adora a Dios de una manera incorrecta. Porque aquí esta versión lo deja muy claro. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu. Otra vez se hace énfasis en esto. Jesús lo dice en el verso 23 y lo continúa en el verso 24. Porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Entonces, aquí el Espíritu Santo me dio mucho énfasis en lo que es ser guiado por el Espíritu, entendiendo entonces que debemos de cultivar una vida espiritual, y así se llama este mensaje, cultivando una vida espiritual. Parece como innecesario hoy día tener que hablar de este tipo de temas porque, pastor, pero todos tenemos una vida espiritual. Sí es cierto, pero no todos la están cultivando como deben. Y esto está afectando la devoción que le tenemos al Señor. Y entendamos que adoración no es sencillamente cuando precisamente nos reunimos los domingos y cantamos alabanzas todos la misma canción al Señor. La adoración es precisamente el tipo de honra o de deshonra que le producimos a Dios con nuestra vida diaria. Esa es la verdadera adoración. No es música. La música forma parte de una forma más de expresión de adoración.
pero no es el centro mismo de la adoración de nuestra vida. Yo quiero que usted entienda que el ser humano fue hecho para adorar. El ser humano fue hecho para adorar, para traerle honra y alabanza al Señor. Cuando el ser humano peca, que Dios lo saca del jardín del Edén, y empieza el pecado a tomar más control y dominio sobre el ser humano, entonces ese pecado o esos pecados se sientan en el trono de Dios y el ser humano entonces le adora a esos pecados. Por ejemplo, el alcohólico. ¿A quién adora el alcohólico? Al vicio. Adora a ese deseo, a ese pecado. El pornógrafo, ¿a quién adora? Pero el ateo no cree en nadie, no, si cree en sí mismo. El ateo, ¿a quién adora? Se adora a sí mismo. Entonces, esto afecta la devoción que le demos al Señor. Y por eso tenemos que aprender a cultivar una vida espiritual. Entonces me hice yo una pregunta. Entonces tenemos que empezar por definir lo que es tener una vida espiritual y lo que no es tener una vida espiritual. Bien, hoy vamos a ver los cristianos carnales. Cultivando una vida espiritual, 2 puntos, cristianos carnales. Vamos a traer este contraste. Usted dirá, ay pastor, pero eso está fácil. Cristiano carnal es el que está en el mundo, es el que se porta mal, el que anda en fiesta, el que le pega los cachos a la mujer, el que es grosero con los padres. Esos son algunos extremos o posiciones más visibles para identificar. Pero hay ciertas actitudes, conductas y posiciones de los cristianos que no son tan visibles de discernir para la mayoría, que son fáciles, pero que demuestran que tienen una vida carnal y no están cultivando una vida espiritual. Y este es el detalle, que siempre en nuestra concepción humana nos cuidamos de los grandes pecados, del adulterio, de los vicios, de robar, de mentir, porque son los más fáciles de identificar. Pero ¿y qué de aquellos conductas y actitudes en nuestra vida que no son fáciles de discernir, pero que también nos colocan en una posición carnal? Ese es el detalle. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 3, verso 1. Voy a leer la Reina Valera contemporánea. Vamos a ver a la iglesia de Corintio. La iglesia favorita, o el libro favorito de la iglesia pentecostal, porque habla de los dones del Espíritu Santo. Pero curiosamente, esta iglesia, si bien es cierto que fue usada por Dios para la manifestación de los dones y para traer orden doctrinal sobre el tema, también fue una iglesia que tuvo muchos problemas carnales como tal. O sea, para la iglesia de Corintios era normal cualquier tipo de manifestación sobrenatural, pero tenían serios problemas de carnalidad. Y vamos a ver de qué forma esta iglesia fue corregida por el apóstol Pablo, empezando por identificar las actitudes carnales que son muy comunes y frecuentes hasta dentro de las mismas familias cristianas. Y muchas veces no le damos la relevancia y la importancia a este tipo de temas. Son cosas de la convivencia. Ok, está bien, pueden ser cosas de la convivencia, pero eso no quiere decir que no le debamos de prestar atención como le prestaríamos atención al adulterio, como le prestaríamos atención a robar, como le prestaríamos atención al mentir. Y así nos cuidamos siempre de este tipo de situaciones. Y en el verso 1 el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintios: hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales. Fíjense cómo comienza el apóstol Pablo en este capítulo. Hermanos, lo siento mucho, pero no les puedo hablar como personas espirituales. ¿Qué le está diciendo entre líneas? Es que ustedes no son espirituales. Wow, pastor, pero me está diciendo que la iglesia de Corinto no era espiritual y tenía la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Sí, porque lo está diciendo el apóstol Pablo. Tenía todas las manifestaciones. Ya usted lo sabe, 1 Corintios 12. Ahí estaban todas las manifestaciones de los dones. Y Pablo le está diciendo: ustedes no son espirituales. Podrán tener todos los dones que ustedes quieran. Y eso está fabuloso. No hay ningún problema con eso. Pero el centro, yo no les puedo hablar como a personas espirituales, sino como a gente carnal. Reina Valera contemporánea. Es decir, usted puede estar hablando de lengua y usted puede ser un carnal. A usted Dios lo puede usar con el don de milagro y usted puede ser tremendo carnal. Y esto es como contradictorio. Porque la concepción actual que tiene la generación de la iglesia es que mientras mayor manifestación de poder
o mayor número de dones es mayor espiritualidad. Falso. Porque aquí tenemos un ejemplo. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Por eso una vez más lo digo, el énfasis no debe estar en las manifestaciones de poder. Como a niños en Cristo, dice el apóstol Pablo. Indicando esto entonces que un cristiano que no es espiritual, un cristiano que tiene conductas carnales que predominan en su vida, Pablo lo considera un niño en Cristo, es decir, un niño espiritual, es decir, hay poca madurez espiritual. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimentos sólidos. Cristianos que les molesta prédicas profundas, cristianos que se aburren con series de mensajes de predicaciones. Qué fastidio otra vez las bienaventuranzas. Porque es que no son capaces de tolerar mensajes profundos. No son capaces de asimilar alimentos sólidos. Ni lo son todavía. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque aún son gente, ¿qué les vuelvo a decir? Carnal. ¿Pero por qué son gente carnal, pastor? Aquí viene la respuesta del por qué el apóstol Pablo considera la iglesia de Corintios, la iglesia que tuvo las grandes manifestaciones de los dones, la que fue usada por Dios para traer esta doctrina al resto del cuerpo de Cristo, pero también para que los demás aprendan. Miren, sigamos leyendo, verso 3. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Interesante. Que entonces cuando entre creyentes, cuando entre familias cristianas hay celos, usted dirá, ¿y cómo puede haber celos? Puede haber celos. No solo entre hermanos, hasta entre padres e hijos puede haber celos. Y aquí estamos hablando de iglesias cristianas, no estoy hablando delante del mundo. Puede haber contiendas. Discusiones y divisiones. Evidentemente, si hay celos y contienda, esto va a terminar en divisiones, es decir, se fragmentan las relaciones en la familia. Se fragmentan las divisiones en la familia. A ver, yo pregunto, Jesús nos dijo que si tú te enteras de que alguien tenía algo contra ti, ve y arréglate con él, deja tu ofrenda ahí primero y arréglate y después traes tu ofrenda. ¿Por qué entonces si supuestamente sabemos que hay un hermano o hermana que supuestamente tiene algo que me afectó a mí o está afectando a otro, porque yo no soy mediador y busco la reconciliación? Aquí se usa la palabra griega sarkikos, que literalmente significa corpóreo y carnal. Así sencillito. Sarkikos, hermano, anda sarkikó. Andas carnal, hermano. No hay por qué ofenderse por eso. A lo mejor usted creía que era muy espiritual porque Dios a usted le dio 4 dones espirituales. Fabuloso, le dio 5. Pero si andas en la carne, de nada vale. Pero vamos a mirar un poco más a fondo este punto. Vamos a mirar mucho más a fondo. Porque ya usted se dio cuenta entonces que si no nos guardamos de este tipo de actitudes, somos personas carnales e inmaduras en Cristo y somos como niños y no vamos a ser capaces de discernir y de madurar y de avanzar en nuestra vida espiritual. Vamos a tener una vida espiritual lenta en el crecimiento. Y si bien es cierto que en la cristiandad no influye el tiempo que tú tengas en el evangelio, como ya lo dije hace rato, no, yo tengo 10 años en el evangelio, yo tengo 15, si bien es cierto, pero sería ideal que ese tiempo sea correspondido con un nivel de madurez superior. Porque yo conozco cristianos que tienen 20 años en el evangelio y se comportan como si tuvieran 2 años. En muchas áreas de su vida todavía. Como conozco uno que tiene poco tiempo en el evangelio y parece que tuviera más tiempo. Son maduros en la fe. Y esto nos impide cultivar una vida espiritual. Cultivar una vida espiritual. Vamos a 2 Corintios 12, verso 20. Vamos a ver otra vez qué le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios.
Yo quiero que usted sepa que entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios hay un periodo alrededor de 5 años, según los estudiosos. Es decir, el apóstol Pablo escribió y luego 5 años después les volvió a escribir a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios 12, verso 20. Mucho me temo que cuando llegue no los encuentre como quisiera encontrarlos. Miren otra vez la línea que trae el apóstol Pablo con la iglesia de Corintios. Y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes hay pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desorden. Miren todo lo que había. ¿Y por qué entonces Pablo consideraba la iglesia de Corintios una iglesia carnal? Porque entonces si les está diciendo carnales a los corintios, le está diciendo a la iglesia de Corintios carnal. Y si usted pensaba que la iglesia de Corintios era la más espiritual porque estaban todos los dones del Espíritu Santo, se equivocó. Resulta que era la más carnal de todos. También me temo que cuando vuelva, Dios me humille ante ustedes y que tal vez tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia. ¿Cuál es pecado? Los que ya enumeró Pablo. Las envidias, los enojos, las divisiones, las calumnias, los chismes, la insolencia, los desórdenes. Y ahora a eso le suma ni de la inmoralidad sexual y el libertinaje a la que se han entregado. Mire cómo era la iglesia de Corintios. Si usted pensaba que eran los más santos, 3 veces santos, porque se la pasaban hablando en lengua, porque había los dones de discernimiento de espíritu, de dónde salió, y todo lo que ustedes saben, no, mire los problemas serios que tenía la iglesia de Corintios. Había libertinaje, había inmoralidad sexual, había chisme, calumnia, divisiones, enojos. O sea, el que pastoreó esta iglesia, de verdad que no la tenía fácil. De poner orden con el tema de los dones y encima pues animar y llamarle la atención a los hermanitos para que dejaran este tipo de actitudes carnales. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Aquí vamos a ver mucho los significados originales para poder comprender mucho mejor. Aquí lo que se traduce como pleito, celos, es la palabra griega eris, así sencillito como suena. Y también tiene un particular, significa temperamento contencioso. Un temperamento contencioso causa calumnias, causa divisiones, causa pleito, causa contiendas. Un temperamento contencioso. Pero tenemos que recordar algo, iglesia. No se sienta mal si usted está bregando. Bueno, sí, siéntase mal, esa es la idea. Pero le doy ánimo, mejor dicho, de que parte de ese temperamento contencioso es producto del pecado que afectó todas las áreas de nuestra vida. Usted tiene que recordar eso. El pecado afectó nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro razonamiento, nuestro carácter, nuestro temperamento, todo lo afectó el pecado. Y nos toca bregar con ese temperamento contencioso para que sea transformado a la imagen de Cristo, porque usted sabe que el carácter de Cristo no es contencioso. Es dócil, es manso, es humilde, es amoroso. Así que te tienes que sentir mal porque todavía tienes que bregar con eso, pero por otro lado tienes que tener el ánimo de que vas a poder ver un cambio en nuestra vida en esto. Las palabras ásperas que muchas veces salen de nuestra boca es producto de un temperamento contencioso. Producto de que el temperamento está siendo entonces purificado del pecado. Dos cosas que tienes que tener presente. Ningún cristiano puede ser plenamente carnal. No hay ningún cristiano 100% carnal, eso es falso. Y número 2, ningún cristiano estará libre de la carnalidad. No vas a ser nunca 100% carnal, eso lo fuiste antes de Cristo. Eso lo fuiste antes de Cristo, ser 100% carnal y natural. Ahora no lo eres. Que tengas altos porcentajes en áreas de tu vida donde todavía tienes que bregar mucho con la carnalidad, eso es cierto. Pero ningún cristiano va a estar libre de la carnalidad, por mucho que tú ores, por mucho que tú ayunes, por mucho que hables en lengua. No vas a estar 100% libre de la carnalidad. Tienes que bregar con ella. La palabra aquí también que Pablo usa en Corintios para contiendas es la palabra eriteía, también palabra griega, que significa egoísmo ruin. Todos tenemos que bregar con el egoísmo. Nos cuesta bregar con el egoísmo. Y el egoísmo puede hacer inclusive que caigas en envidia, como se lo dijeron a los corintios. ¿Por qué?
Porque precisamente cuando tienes necesidad de algo y Dios le provee a otro hermano eso que tú estás pidiendo, que a ti no te ha llegado todavía, el egoísmo te puede hacer parir la envidia en tu corazón y no te das cuenta. Y eso hace entonces que luego seas amargo con el hermano y tú no te has dado cuenta de eso. No somos conscientes de estas realidades. Y hermano, pero ¿por qué fulanito ahora es amargo conmigo? Resulta que esa amargura es alimentada por una envidia, que viene por el egoísmo, que viene por la carnalidad con la que está pegando el hermano. No estoy justificando la posición del hermano, solo le estoy explicando cómo funcionan estas cosas para que usted entienda que así como a ti hay que tolerarte las carnalidades, al hermano también hay que tolerarle las carnalidades. Pero eso no lo exime de que cada quien tenga que asumir la responsabilidad y de bregar con eso. O sea, no es excusa de que, bueno, como no voy a ser 100% libre de la carnalidad, entonces te la calas. No, no es excusa. No es razón de ser. Aquí Pablo también usa otra palabra griega, la dichostasiai. Dichostasiai. Significa disputa, desunión, rivalidad, revuelta y rebelión. Miren todo lo que significa esta palabra. Dios. Aquí Pablo, por eso era necesario que usted escuchara esto, porque aquí se está diciendo más de lo que las traducciones en castellano nos dicen. Lo vuelvo a repetir para los que anotan. Acá en 2 de Corintios. Dichostasiai. Disputa, desunión, rivalidad, revuelta o rebelión. Ahora yo entiendo por qué en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, Dios nos manda, nos exige que seamos mediadores, porque fácilmente podemos echar a perder una relación de armonía y de comunión con cualquiera de nuestros hermanos en la fe. Es facilito destruir o debilitar una relación, pero ¿cómo cuesta otra vez fortalecerla? Ahora yo entiendo por qué el Señor nos pasó por las bienaventuranzas, porque es fácil. Cualquier cosa se puede malinterpretar. Una mala acción, un mal mensaje, una mala actitud en un momento, un saludo, y eso puede ocasionar una rivalidad, una desunión, una contienda, una envidia, y estamos siendo no es más que víctimas de nuestro propio corazón carnal. Y esto nos impide tener una vida espiritual, cultivar una vida espiritual eficiente como debe ser. Esto es tremendo. Vamos a Efesios 4:17. Aquí voy a leer la Nueva Biblia Viva para los que me siguen vía digital, NBB o W, como no sé cómo le digan. Efesios 4:17. Por eso que Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no da mal fruto y un árbol malo no da buen fruto. Aquí yo voy a adaptar esas palabras a Jesús. Un árbol espiritual no va a dar en exceso fruto carnal, porque usted puede encontrar un árbol y puede cagar el fruto y ese fruto está podrido. Pero eso no quiere decir que la mayoría está así, solo uno o dos o tres. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Sobre todo pasa con la guayaba. No sé si aquí se da la guayaba en el Perú, poco he visto en los mercados municipales, pero la guayaba tiene una particularidad, que es muy frecuente, muy común que algunas tengan gusano. Aunque ese gusano se puede comer, si usted no lo sabía, porque es un gusanito blanco, pero a muchos no les gusta y toman esa fruta como que está mala y la desechan. La guayaba tiende a tener ese problema. Pues hay muchos cristianos que son como la guayaba, que están dando fruto, pero el fruto está contaminado. Efesios 4:17. Vamos a ver qué le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Por eso les digo, insisto, de parte del Señor, que no vivan ya como los paganos. Les digo e insisto. Pablo se puso fastidioso con la iglesia de Efesios. Se puso repetitivo. Que no vivan ya como los paganos. ¿Y cómo viven los paganos? Los impíos, los mundanos, como usted le quiera decir. Ciegos y confundidos. ¿Y cómo se manifiesta esa ceguera y esa confusión? Porque recordemos que Jesús le dijo a los discípulos que un guía ciego va a guiar a otro ciego y todos juntos van a caer en el hueco. Déjenlo quieto, que yo soy un guía ciego, se lo dijo hablándole de los fariseos. ¿Cómo se manifiesta entonces la ceguera y la confusión en la vida de un creyente que lo puede hacer caer en la carnalidad y no darse cuenta de no seguir bregando con esto?
Ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. La ignorancia es un arma poderosa en la mano de Satanás y la usan en contra de la misma iglesia. Y le voy a decir una cosa, Satanás es más efectivo cuando se para en el púlpito que cuando está echando plomo de afuera para adentro. Esa es la mejor estrategia de Satanás. Cuando se disfraza como ángel de luz y se para en los púlpitos y la gente no tiene la capacidad de discernir si lo que se le está diciendo es consono con la escritura. Y uno de los problemas que tiene la generación actual es el pragmatismo. Te dirá, wow, ¿qué es eso, pastor? Eso nunca lo había escuchado yo. El pragmatismo es, se lo resumo de esta forma: si funciona, es bíblico. Y de esa forma disciernen toda doctrina que se les predica. Bueno, porque funciona, entonces debe ser bíblico, porque está funcionando. El hecho de que algo funcione no quiere decir que sea bíblico, o que la Biblia lo avale como tal. La brujería es bíblica, sale en la Biblia. ¿Funciona? Sí, funciona. Porque Satanás es el príncipe de este mundo y él tiene poder, tiene riquezas, tiene cosas. ¿Funciona entonces la brujería? Sí, funciona. ¿Es bíblica? Sí, aparece en la Biblia. ¿Es autorizada y aprobada por Dios? No. Ah, pero entonces es bíblica. Sí lo es. ¿Se da cuenta? Eso solo por poner un ejemplo. Esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. Así, después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno alguno a cometer toda clase de inmoralidades. A pesar de que hacen cuanta maldad les viene en gana, nunca están satisfechos. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Jesús. Por ello, escuchen, quítense como si se tratara de ropa vieja su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Quítense. Está hablando en tiempo presente, iglesia, no en tiempo pasado. No va a ser el tiempo futuro. Y cuando Cristo venga les quitará el viejo ropaje. No. O ya se le fue quitado el viejo ropaje. No, dice quítense. Es decir, es una acción tiempo presente, constante. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que todos los días usted tiene que estar consciente de que tiene que bregar con actitudes, con condiciones de tu naturaleza que te deben hacer sentir mal. No solamente reconocerlas. Yo te pregunto, ese mal genio, ese mal carácter, esa mala contesta, ese temperamento contencioso, esa efusividad, o como le decimos en Venezuela, ese carácter fosforito, ¿te hace sentir mal? ¿O te conformas solamente con reconocerlo? Sí, yo sé que yo tengo mal genio, yo sé que tengo palabras ásperas, pero hasta ahí. Es como el adúltero. Sí, yo sé que le estoy pegando los cachos a mi mujer, pero hasta ahí. No hay ningún remordimiento, no hay ninguna contristación en el corazón. Y eso es lo que nos diferencia del mundo. Que muchos de ellos saben el pecado que están cometiendo, pero muchos se deleitan en el pecado. En nosotros vive el pecado, ya no nos domina el pecado, y cuando se quiere manifestar o cuando nos domina, nos contristamos por eso. Entonces, ¿qué dice? Quítense como si se tratara de ropa vieja. Todos los días te lo tienes que quitar, iglesia. Todos los días te tienes que quitar estas cosas que afectan tu relación, primeramente con Dios y luego con tu hermano, porque siempre nos cuidamos mucho de la relación con Dios. Claro, a conveniencia, porque saben que Dios es tu Salvador y es el que te bendice. Pero es interesante mirar que la bendición que Dios muchas veces nos quiere dar está condicionada a la relación que tenemos con el hermano. Porque si Jesús dijo, deja tu ofrenda y arréglate con el hermano, quiere decir que no te guardas servir la ofrenda. Y no se supone que vivimos para Dios. Entonces, si yo digo que yo vivo para Dios, yo no puedo quedar de brazos cruzados sabiendo que hay alguien que tiene algo contra de mí o que me está afectando y yo no hacer nada. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama hipocresía. Y esto no está dentro de mis notas, pero lo voy a tener que buscar porque el Espíritu Santo me lo está dando. Vamos a Isaías 58. El Señor me dijo, grita bien fuerte, clama con voz de trompeta, no tengas miedo. Le está diciendo al profeta Isaías, reprenda a mi pueblo sus pecados. Por eso que le está diciendo al profeta Isaías, ten valentía, ten firmeza, ten aplomo, habla con autoridad, sin pegar grito,
Aunque aquí le está diciendo como con voz de trompeta, es decir, que se escuche bien lo que le quiere decir el Señor a Isaías. ¿Para qué? Para que mi pueblo no diga que no escuchó. Mi pueblo está lleno, escuche, de hipócritas. El pecado de esta generación de israelitas era la hipocresía espiritual. Y este es uno de los pecados típicos en la que si nos descuidamos no nos damos cuenta y caemos en esto. La hipocresía espiritual. ¿Y cómo podemos ser hipócritas? Bueno, ya usted sabe cómo puede ser hipócrita con el hermano, pero ¿podemos ser hipócritas para con Dios? Esa es la otra pregunta, que es la que se está planteando aquí el apóstol, el profeta Isaías. Este es un tipo de hipocresía que también Dios aborrece. Acuden al templo cada día y les encanta oír la lectura de mis leyes. No, hay que congregarnos, vamos a escuchar la palabra. Vamos a leer la Biblia. Como si fueran a obedecerla. Como si no menospreciaran los mandamientos de su Dios. Qué afán muestran porque se les enseña leyes justas y les encanta estar cerca de mí. Miren el tono sarcástico que el profeta Isaías pone en estas palabras. Mira el verso 3. Ante ti hemos ayunado. Dicen, ¿por qué no te impresionas? ¿Por qué no escuchas nuestras plegarias? Hemos hecho grandes penitencias y ni siquiera te fijas. O sea, no sabemos hasta este punto cuánto tiempo tenía esta generación ayunando, pero el hecho es que había en su corazón una queja delante del Señor porque era como que si ellos sentían que Dios no le estaba prestando atención al ayuno. Y Dios les está desnudando el corazón, el pensamiento del corazón. Pero yo les digo la razón. Ahora viene la respuesta del Señor. Es que mientras ayunan, se dedican a hacer negocios y explotan a sus trabajadores. Además, el día de ayuno, ustedes se la pasan en pura violencia, maltratándose unos a otros. ¿Cómo quieren que escuche su plegaria con esa clase de ayuno? Voy a leer, creo que la versión PDT. A ver. Sobre el verso 4. La NTV, verso 3 y 4. Dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Nos hemos metido en un ayuno tremendo, Señor. Estamos aquí pegados en el sartén. Estamos mal, nos mareamos, se nos subió el azúcar, nos va todo, pero es que estamos ayunando para ti, pero tú no nos paras. Tú nos ignoras el ayuno. Les diré por qué, le contestó, dice esta versión. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos y aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Wow, podemos estar ayunando en la carne. Y es un ayuno carnal y no es espiritual. Y yo sé que esto suena como extraño porque se supone que el ayuno es una actividad netamente espiritual. Que la carne es afectada, obviamente. Pero Dios dice, están ayunando en la carne, para la carne y se quedaron en la carne. No salieron de la carne. ¿Por qué? Porque número uno, cuando nosotros no atendemos las actitudes del ropaje viejo que nos quitamos, el ayuno pierde eficacia. El ayuno principalmente no es solamente para pedirle a Dios cosas, sino es precisamente para atender nuestra condición de relación delante de Él. Y cuando la relación con mi prójimo es afectada, yo no puedo evitar que la relación con Dios se afecte también. Porque por causa de las peleas y riñas, ¿con quién? ¿Peleas y riñas con quién? ¿Con quiénes tenían estos israelitas peleas y riñas? ¿Con los otros israelitas? Pues con los vecinos. Y Dios dijo, no me pidas que te responda si tú tienes cable pelado con otro. O otra persona tiene un cable pelado contigo. Miren esto, Y eso es hipocresía. Ahora usted entiende por qué la hipocresía. Porque creen que pueden mantener bien su relación con Dios teniendo relaciones malas, débiles o incorrectas con el prójimo. Y llámese prójimo, llámese familia directa, llámese compañero de trabajo, compañero de estudio, como sea. Usted tiene que cuidar de la relación con su prójimo, y más si familia suya y es cristiana, así como cuidas tu relación con Dios. Porque no vas a poder evitar que la relación con Dios se afecte. Ahora entiendes por qué la hipocresía. Ahora cobra más sentido lo que dice Jesús de la ofrenda. Arréglate y después traes tu ofrenda. Pues no te lo voy a recibir. No recibo ayunos en estas condiciones. No recibo oraciones, no recibo nada que me quieras dar, que me quieras ofrendar. Tremendo. Ahora sí, volvemos a Efesios. Es tremendo saber que tú puedes hacer un ayuno en la carne
y Dios lo considera carnal y no espiritual. ¡Wow! Yo en lo particular diría entonces que eso no es un ayuno, eso es pasar hambre. Dios no les estaba reconociendo el ayuno. Y la respuesta que le da no era precisamente la que ellos decían, porque Isaías 58 no dice cuál era la razón del ayuno. Pero todos cuando ayunan quieren que Dios les mande una respuesta, pues a esa generación le mandaron una respuesta que estoy seguro que no era esa la que querían escuchar. Efesios 4, 17, nos quedamos. Quítense como si se tratara de ropa vieja su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Tenemos una naturaleza corrompida y estamos siendo santificados todos los días. Y parte de esa, y quiero que usted sepa algo, la santificación no es pasiva. La santificación de nosotros es activa. ¿Cómo es eso, pastor? Porque creemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar antes de Jesucristo. Entonces, bueno, como ahí lo dice, entonces yo lo que me hago es acostarme a dormir, me levanto todos los días y me acuesto y me levanto. Y sin darme cuenta soy santo. No me di cuenta, mira qué santo soy, qué lindo. No, así no funciona. Aquí dice, quítense la vieja naturaleza. Es decir, tú tienes que estar consciente de lo que te tienes que quitar. Es como cuando te ensucias. Y tú sabes, concha, me ensucié el pantalón, tengo que llegar a la casa y quitarme el pantalón porque me lo ensucié en la parte de atrás, en la pantorrilla, y es de barro, de paso tengo que lavarlo bien para quitarle la mancha. Usted está consciente de eso. O cuando usted sale con ropa blanca y usted se monta en transporte público, usted se cuida de no pegarse mucho de las paredes, para no ensuciarse. Usted está consciente, y si usted se ensucia, usted está, ya me ensucié ahí. Y si es mujer, bueno, es un sufrimiento todo el día. Y si es en la blusa, más. Consciente de eso. Entonces tu santificación es activa. Dios sabe que tienes que bregar con cosas y Dios quiere que tú le hagas la guerra a eso. No solo que te quede el brazo cruzado. No. Renueven sus actitudes y pensamientos. Pastor, ¿cómo yo hago entonces para hacer la guerra y la lucha a esto? ¿Cómo yo hago para tener una santificación activa? Tienes que renovar tus actitudes y pensamientos. Si se cambian los pensamientos, se cambian las actitudes y se cambian las acciones y se cambian las palabras. El pensamiento de la persona define cómo va a ser todo su ser. Una persona es arrogante porque en su pensamiento hay arrogancia, hay soberbia, hay orgullo. Entonces sus palabras son prepotentes, sus acciones son totalitarias, su forma de ser es pesada porque ahí hay arrogancia. Pero cuando una persona es humilde, ha sido renovado y es manso de corazón, sus palabras son sazonadas con amor, son suaves, sus acciones son benevolentes, su forma de tratar no es tosca ni áspera ni dura, es todo lo contrario. ¿Se da cuenta? ¿Vio cómo es una santificación activa? Eso es lo que debemos de buscar. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó. Tú tienes que estar consciente de estas cosas. O sea, tienes que ser consciente de las cosas que tienes que quitar, con las que te tienes que bregar, pero también tienes que ser consciente de qué vas a colocar en ese lugar. Es una cuestión de sustitución. Me quito esto, pero me pongo esto. No te puedes quedar en pelotas espiritualmente hablando. No te puedes quedar desnudo espiritualmente hablando. Te quitas una y te pones otra. Para que sean como Él. Miren, no vamos a poder ser como Jesús si no nos quitamos estas actitudes y esta forma de pensar. No podemos ser como Jesús, iglesia. Y yo sé que usted ha orado bastante por eso. Yo sé que a lo mejor cuando usted está llorando delante de la presencia del Señor, yo te quiero conocer, yo quiero ser más como tú, Señor, yo te amo, yo te quiero glorificar. ¿Quieres aprender a ser como Jesús? Quita las palabras ásperas. Quita empieza a bregar con el temperamento contencioso. Quita los celos, quita la envidia y vas a empezar a ser como Jesús. ¿Verdaderamente qué? Justos e íntegros. Dejen por lo tanto la mentira. Díganse la verdad unos a otros siempre, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, escuchen, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. A veces pensamos que es que me voy a endemoniar porque estoy dando lugar al diablo. No, cuando dice que le estás dando lugar al diablo, quiere decir que le estás dejando lugar para que te parezca más al diablo. El diablo, ¿cómo es el diablo? Pregunto yo. Es contencioso. Es arrogante, es orgulloso, es envidioso, es pleito, es contienda, es todo lo que ya hemos visto que Jesús dice, quítense eso. Es decir, darle lugar al diablo es que te sigas pareciendo a Él y no a Jesús. No es que te vas a endemoniar, como en las películas, que se te mete un demonio, no, pues ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Un cristiano verdadero no se endemonia. Es decir, no es poseído por un demonio, no puede.
por muy carnal que sea, ya lo estamos mirando. Va a ser disciplinado y corregido, es otro tema. Vamos a Romanos 8, verso 5. Nueva Biblia Viva, sigo con la Nueva Biblia Viva. Excelente esta versión. Cultivando una vida espiritual. ¿Es necesario orar? Claro, es necesario orar. ¿Es necesario ayunar? Claro, es necesario vigilar todo lo que usted quiere. Pero si no atendemos esto, ya usted sabe que de nada vale la vigilia, de nada vale el ayuno, de nada vale la oración, de nada vale lo que usted haga. Porque el fin de todos estos medios de gracia es que tú te puedas quitar el ropaje viejo y que te puedas poner el nuevo. Es decir, el ayuno que tú hagas te tienes que primeramente llevar a ver las ropas viejas que te tienes que quitar. Wow, yo no sabía que cargaba esto me lo tengo que quitar. Señor, ayúdame a quitarme esto para ponerme esto. Y aparte de eso te pido por esto. Así que se hace un ayuno, así que se hace una oración. Romanos 8, verso 5. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu, ¿y qué es vivir de acuerdo con el Espíritu? Y aquí está Espíritu con E mayúscula, entonces está hablando del Espíritu de Dios. Cuando es Espíritu con E minúscula, está hablando del Espíritu del hombre. Aquí está hablando del Espíritu de Dios. Se preocupan de las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Pregunto, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Usted quiere saber cuáles son las cosas del Espíritu? No se pierda el siguiente texto y lo vamos a ver más abajo, pero no se me adelante, ya vamos a responder esa pregunta. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu, vuelvo otra vez, Espíritu con E mayúscula, tienen vida y paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte, porque la naturaleza pecaminosa siempre se revela contra Dios. Difícilmente, si tú no te quitas las cosas de la vida naturaleza, si tú no te quitas todas estas cosas, no vas a poder ser fiel y no vas a poder ser obediente a Dios. Te va a costar un mundo obedecer a Dios. Por eso Dios te dice algo que tienes que hacer hoy y lo cumples dentro de 2 o 3 años. Porque te cuesta bregar con la obediencia. Porque estos ropajes se rebelan contra Dios. No son cónsonos, no te ayudan. Hay una película que es viejísima, que creo que la hizo Robin Williams, que un extraterrestre que vino de Marte cayó cerca de su patio, pero resulta que el extraterrestre es particular porque el extraterrestre muere y él se queda con la nave, y dentro de la nave estaba el traje del extraterrestre, y resulta que el traje tenía vida. Yo no sé si usted llegó a ver esa película, es una película viejísima, y el traje le daban antojos como que si fuera una mujer embarazada a medianoche, se ponía rumbero también a medianoche, o sea, el traje era un dolor de cabeza para él no sabía qué hacer con el traje, y él ni loco se ponía el traje, porque sentía que el traje lo iba a dominar. Entonces, ¿por qué yo traigo a colación esta alegoría? Porque las ropas viejas que tenemos nos van a influenciar en sentido contrario hacia donde vamos, porque se rebelan contra Dios. Nunca, miren lo que dice, nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso es que nos cuesta obedecer, porque no bregamos con estas cosas. Y aquí dice que estas cosas, estos ropajes viejos no obedecen a Dios, se rebelan contra Dios. Nunca has obedecido la ley de Dios, no la vas a poder obedecer. Por eso los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Un cristiano carnal no va a poder nunca agradar a Dios. No puede agradar a Dios un cristiano carnal. Imposible. Porque la forma en que yo agrado a Dios es siendo obediente. Y si yo obedezco, yo voy a tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sencillo. Pero ustedes no son así. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Wow, la iglesia de Romanos aquí, un punto a favor. Ustedes no son así, no se preocupen, Romanos. Ustedes viven según el Espíritu. Vamos a entender mejor cómo entender esto de que es vivir según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Y como Cristo vive en ustedes, sus cuerpos están muertos a consecuencia del pecado, pero sus espíritus viven porque Cristo los ha hecho justos. Tremendo. Ahora vamos a responder la pregunta. ¿Qué son las cosas del Espíritu? ¿Cómo yo me puedo ocupar en las cosas del Espíritu para ser guiado por las cosas del Espíritu? Es una pregunta como muy mística a lo mejor. No, es muy práctica y sencilla y está en la Biblia. Gálatas 5, verso 16. La iglesia de Gálatas es otro ejemplo, una iglesia que llevó una confrontación fuerte de parte del apóstol Pablo, porque comenzaron en el espíritu, terminaron en la carne, se estaban desviando de la doctrina, estaban en apostasía, bueno, todo un tema en la iglesia de Gálatas también. Y a partir del verso 16, el apóstol Pablo les dice: así que les aconsejo
que vivan por el poder del Espíritu. ¡Amén! ¡Aleluya! Aquí vuelve a aparecer E con E mayúscula, como lo vimos en Romanos. Ahora vamos a mirar cómo yo puedo vivir en el poder del Espíritu. Porque esto suena como a unción, que voy a flotar en una nube, que voy a hacer descender fuego del cielo y me voy a ir en una carroza como Elías después cuando me vaya con Cristo. Suena como a ese punto, ¿no? De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta va en contra de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Hay una lucha interna entre tu hombre interior nuevo y tu viejo hombre, entre tu ropaje nuevo y tu ropaje viejo, como usted lo quiera mirar de manera simbólica. Hay una lucha en ti, usted lo va a vivir todos los días de su vida, hasta que usted se vaya con Cristo. Esa es una gran guerra espiritual que tenemos dentro, que afecta a todo nuestro ser. Afecta a todo nuestro ser. Eso no lo vas a poder evitar. Estos dos se oponen entre sí, por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Usted no puede hacer lo que le da la gana. Yo tengo libre albedrío. O hacer lo que la carne quiere o hacer lo que el Espíritu quiere. ¿Dónde está tu libre albedrío? Al fin de cuentas vas a responder ante un Señor o hacia el otro. ¿Quién te domina más? Esa es la realidad. Ese es el yugo al cual nosotros nos debemos. Entonces, ¿yo voy a hacer realmente lo que yo quiero? No. Para verle fruto, estás haciendo lo que la carne quiere. Para ver tu fruto, estás haciendo lo que el Espíritu quiere. Pero no estás haciendo lo que tú quieres. ¿Qué tú haces de la voluntad del Espíritu de Dios tu propia voluntad? O tú haces nuevamente, o quieres hacer en tu rebelión la voluntad de la carne y la adoptas como tuya y tú crees que es tu voluntad, es otro tema. Pero no, o haces lo que el Espíritu quiere o haces lo que la carne quiere. No hay una tercera, no existe. Pero si ustedes los guía el Espíritu, ya no pueden hacer, ya no están bajo la ley, perdón. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odios, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias. Esto nunca lo tomamos en cuenta, por eso el Señor nos comenzó en 1 Corintios 3, porque siempre hacemos mucho énfasis es en la brujería, hacemos mucho énfasis es en la inmoralidad sexual, hacemos mucho énfasis es en el libertinaje, y qué de los celos, y qué de las iras, y qué de las rivalidades y disensiones que dentro de las mismas familias cristianas se crecen y no son capaces de discernirlo. Eso también es una obra de la carne. ¿Puede haber ira, envidia, celos y disensiones y rivalidades entre padres e hijos? Sí. No solo entre hermanos de una misma familia. Como ya le dije antes, se lo repito ahora: los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. En cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. ¿Cómo comenzó el verso 16? Les aconsejo que vean por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán. Ahora usted lo conecta con lo que vamos a leer aquí, y de esta forma usted está viviendo en el poder del Espíritu. ¿Cómo entonces? ¿Cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa, puesto que vivimos por el poder del Espíritu. Fíjense cómo otra vez Pablo retoma lo que dijo hace unos versos más arriba. Sigamos la dirección del Espíritu. Entonces, ¿qué es la dirección del Espíritu? Pastor, ¿cuál es la dirección del Espíritu? Ya se lo voy a decir. No dejemos que la vanidad nos lleve a tener celos y enemistades entre nosotros. Aquí voy a decir varias palabras en griego para los que anotan. Amor, ágape, significa efecto, buena voluntad, espíritu afectuoso. Seguir la dirección del Espíritu es cuando yo tengo buena voluntad, cuando yo tengo afecto, cuando tengo un espíritu afectuoso por el prójimo, aunque no se lo merezca. Es actuar como Cristo actúa. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? O vivir en el poder del Espíritu. Palabra griega, kará. Significa deleitarse, regocijarse, placer, alegría y gozo. Cuando tú te deleitas, cuando tú tienes regocijo, cuando tú tienes placer y alegría por las bendiciones de otro, a pesar de que tú todavía estás orando por lo mismo y a ti no te ha llegado lo tuyo, estás siendo dirigido por el Espíritu y por el poder del Espíritu. Palabra griega, airené,
significa prosperidad, quietud, reposo, seguridad y algo muy interesante, nada entre nosotros. Y se traduce paz. Cuando tú te esfuerzas para que no haya nada entre tú y tu hermano y tienes seguridad en la relación que tienes con él y tienes confianza, estás teniendo el fruto y el poder del Espíritu llamado paz. Pregunto yo, ¿tienes paz para con los que viven contigo? ¿O hay algo que está afectando esa paz? Palabra griega, macrotumía, resistencia, constancia, perseverancia, tolerancia y fortaleza de ánimo, también traducida como paciencia. Cuando yo tengo resistencia, cuando yo tengo constancia, cuando yo tengo perseverancia, cuando yo tengo tolerancia, tengo un ánimo fortalecido, soy alguien paciente. Y dime tú si eso no es el poder del Espíritu Santo. Ah, pastor, yo pensaba que tenía que tener la unción de Benihim para poder tener el poder del Espíritu. No. Palabra griega, chrestotes, significa excelencia de conducta moral, amabilidad, gentileza, benignidad. Cuando tienes excelencia de conducta moral, cuando eres amable de trato, cuando eres gentil con el que no se lo merece, eres benigno y estás actuando como Dios. Y ante eso nadie puede resistirse. Dime tú si eso no es el poder del Espíritu. Palabra griega, agatosune, útil, recto de corazón, ayudante de buenas cosas, bondad. Cuando tú eres útil, recto de corazón y ayudas en las buenas cosas, eres una persona bondadosa. Dime tú si eso no es ser guiado y estar en el poder del Espíritu. Palabra griega, pistis, firme, persuasión, convicción, fidelidad y fe. Cuando tú eres firme en tus convicciones, no se te persuade fácil de la verdad que has creído y tienes una plena confianza, tienes la fe que produce el Espíritu. Dime tú si eso no es andar en el poder del Espíritu. Palabra griega, praotes, significa dócil de carácter. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre se traduce aquí. No eres de ánimo contencioso, lo vimos hace rato. Dime tú si eso no quiebra a las personas cuando no te pueden sacar de tus casillas y son ellos los que terminan sacados de casillas. Cuando te reconocen hasta aquellos que se te oponían, no, que vaya fulanito, que vaya fulanita, que él sí puede afrontar ese tipo de conversaciones con el jefe. Que vaya sutanejo, no me cae bien, pero él tiene algo diferente. Estás por encima de todo. Dime tú si eso no es andar en el poder del Espíritu. Y por último, la palabra griega, encrateía, dominio propio, fuerte en una cosa, templanza. Tienes dominio propio, muy necesario en estos días, porque el pecado afectó tanto a nuestro ser que fácilmente perdemos los estribos. En Venezuela decimos somos fosforitos. El problema no es prenderse, el problema es apagarse. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Cualquiera se enciende rapidito con algo que no te gusta, con una injusticia que te hagan, pero después, y después ¿cómo te calman? Ay, mi madre. Por eso yo escucho a Maduro, no lo hagas molestar, ni se te ocurra decirle tal cosa, porque se va a molestar. O sea, la gente se molesta más, o sea, se preocupa más porque la persona se va a molestar que la situación que están afrontando. Imagínate. Porque, ay, mi madre, después ¿cómo lo calmamos? Y están entonces planificando no cómo resolver el problema, sino cómo calmar a la persona. Imagínate tú, doble problema. Ay, mi madre. ¿Por qué? Porque la persona no tiene dominio propio, no es fuerte en esa cosa. Pero lo interesante del dominio propio es que se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Entonces tú te haces fuerte en todas las áreas de tu vida. No hay nada que te desajuste. Dime tú si eso no es andar en el poder del Espíritu. Mientras los demás pierden los estribos y cometen hasta atrocidades. Ay, no sé qué hice, en un momento de ira lo maté. Lo saqué a la calle. La insulté, qué sé yo, X. ¿Por qué? Porque las personas no tienen encrateía, no tienen templanza. Ahora, ya que le definí todo lo que Pablo está diciendo como el fruto del Espíritu, que usted no lo sabía ni lo había visto de esta forma, ahora usted puede entender mejor las palabras finales del apóstol Pablo. Puesto que vivimos por el poder del Espíritu, eso sí es un poder, sigamos la dirección del Espíritu. ¿Tú sabes cuál es la dirección del Espíritu? Todo lo que te guíe hacia cada una de estas definiciones. Esa es la dirección del Espíritu.
Porque el Espíritu nunca va a ir en contra de su propia naturaleza, jamás. Y eso es tener discernimiento y criterio para el día a día. Póngase sobre su pie. Esto es cultivar una vida espiritual. Esto es tener una vida espiritual. Esto es entender que tenemos que bregar con las carnalidades de nuestra vida. Y que si bien es necesario la integridad del mensaje del Evangelio, eso no está mal que usted esté orando para que Dios le haga un milagro. Usted no sabe de qué forma Dios va a hacer el milagro. Usted está esperando una manifestación sobrenatural, pero le voy a dar una recomendación. Mientras eso ocurre, ocúpese de estas cosas. Para que no sea visto como la iglesia de Corintios, que estaban contentos y felices por las manifestaciones de Dios en su iglesia. Fabuloso. Yo me imagino que apenas alguien que no era cristiano pisaba la puerta de la iglesia, lo agarraba a alguien con el don de ciencia. Le está pegando con eso a tu mujer. Pero ¿cómo tú sabes eso? Dios es maravilloso. Wow. Y estás pensando, wow. Y todavía no se está sentando y me imagino que lo llegaba el diácono. Voy a orar por ti porque Dios me dice que tiene un problema en el riñón. ¿Quién se lo dijo? Dios es bueno. ¡Wow! Tremendo. Y a lo mejor después llegaba la hermanita, que a duras penas podía caminar. Mi hijo, la solución a ese problema la tienes en tu mano, revisa. ¿Cómo usted sabía que tiene ese problema? Y dije, bueno, ¿dónde sabiduría? ¿Dónde sabiduría? ¿Dónde sanidad? ¿Dónde ciencia? Ahí en un momentico. Y la persona, bueno, aquí está Dios. Pero lo que no sabía era que esa iglesia era la más carnal de toda la que Pablo tenía. O había pleitos, disensiones, inmoralidades sexuales, envidia, chisme, de todo había ahí. Así que vamos a orar. ¿Por qué es necesario cultivar una vida espiritual? Es necesario atender estas deficiencias espirituales en nuestra vida, que realmente son preocupantes y son de mucha importancia para el cielo. Y entonces nosotros debe ser importante. Y si ya usted identificó, o usted sabe de algunos ropajes viejos con los que usted está bregando, y usted no le ha dado tanta relevancia e importancia, porque bueno, ya yo sé que tengo que bregar con esto, y si Dios no me ayuda, no, está bien, Dios te va a ayudar, pero tú también tienes que poner cartas en el asunto. Te la tienes que quitar. Tiempo presente. Quitaos. Quítense. Y estamos más pendientes de quitar el ropaje al esposo o a la esposa, a la hija o al hijo, y no estamos pendientes de quitarnos la de nosotros. Eso está bien que usted se lo recuerde al que convive contigo, eso está bien, pero ocúpese en quitarse la suya. Que no nos pase como al profeta este que estaba lleno de lepra y Eliseo le dijo que se bañara en el río, no me acuerdo el nombre de él. Era alguien importante dentro del ejército, pero que tenía un problema de lepra serio. Y no le gustaba mucho quitarse la ropa para no tener ese, nada más el sirio. Y no tenía que quitarse la ropa primero porque sufría y segundo porque le daba vergüenza su situación. Y cuando lo mandan a bañarse, pues tenía que quitarse toda la ropa para poderse bañar. No se podía bañar con la ropa puesta. Muchas veces queremos ser así. No queremos bregar todavía con ciertas áreas de nuestra vida que sabemos que tenemos que darle atención a esas áreas de nuestra vida. Y estamos más pendientes de las necesidades que tenemos que suplir. Sí, está bien, siga orando por eso, espere el milagro de Dios, pero ocúpese en esto. Porque eso es lo que Dios quiere. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Porque una vez más nos llevas al centro de tu palabra misma, Señor, a la sustancia misma de tu evangelio. Para darnos cuenta que muchas veces, Señor, estamos errando. No estamos correctos delante de ti, Señor, a pesar de que pensemos que sí lo estamos. Señor Jesús, ayúdanos a quitarnos estos ropajes viejos. Ayúdanos a atender, Señor, estos detalles en nuestra vida que pueden estar afectando la relación contigo, Señor. Si sabemos que alguien o algo, Señor, tiene algún tipo de querella en contra de nosotros o nosotros en contra de alguien, Señor. Y no hemos querido reconocerlo o no hemos querido tomar cartas en el asunto, Señor, pensando que tú no te vas a dar cuenta y pensando que esto no va a afectar mi relación contigo. Así que yo te pido, Señor, que tú ayudes a tu iglesia, que tú ayudes a tus hijos, Jesús, porque tenemos que vivir el Evangelio, Señor, como tú lo dejaste. Tenemos que vivir el Evangelio, Señor, cónsono con tu realidad y con tu verdad escrita, Señor, porque así hemos aprendido de ti, Señor. Porque somos seguidores de ti y lo que queremos es agradarte a ti, Señor Jesús. Así que ayúdanos si nos cuesta, Señor, humillarnos delante del hermano o la hermana. Padre, que en los hogares cristianos, Señor, predominar tu evangelio y no la naturaleza vieja y no las viejas vestiduras, Señor. Que si entre hermanos tienen que hablar, tienen que pedirse perdón inclusive o reconocer lo que tengan que reconocer, Señor, que tu Espíritu Santo los ayude. Así sea entre los mismos padres e hijos, Señor. Que tú te puedas glorificar, Señor Jesús, porque lo importante es agradarte a ti por encima de todas las cosas en toda nuestra vida, Señor.
Ayuda a tu iglesia, Padre.